Teoría del delito, en nuestra segunda unidad, analizamos los elementos positivos del delito. La verdad, la unidad más compleja por las distintas escuelas fue la primera. Lo que viene a continuación va a ser bastante más sencillo que lo que vimos en la primera parte, ¿sale? Aunque es una parte sustantiva que hay que aprender. Elementos positivos del delito en su primera parte. Vamos a hablar de la acción, acto, omisión, ausencia de acción, sueño, sonambulismo. Vamos a hablar, por ejemplo, de la sujeción o hipnosis, inconsciencia en alto grado, fuerza irresistible, antijuridicidad, ausencia de antijuridicidad, tipicidad, tipo penal, clases de tipo, ausencia de tipicidad. Y vamos a concluir con la imputabilidad, zona intermedia, ausencia de imputabilidad y la actio liberum in causa. Vamos a empezar entonces con esta unidad. Reiteramos un poco lo que hemos visto. Va a ser muy sencillo. Decimos, el delito es la acción u omisión. Agregamos que es típica, ¿sale? Antijurídica, culpable y punible, ¿sale? Muy bien. ¿Qué sancionan las leyes penales? La conducta del sujeto activo puede consistir en una acción, que es un hacer, movimiento muscular que se exterioriza, que produce un resultado. O la omisión es un no hacer, que produce un resultado. Entonces, la acción es una conducta positiva que vulnera una norma penal. ¿Sale? Hablando del siguiente caso, vamos a mencionar a estas dos personas. ¿Sale? Sujeto activo y sujeto pasivo. Sujeto activo, vamos a ponerle el nombre de Coleman, que causa una afectación al bien jurídico del pasivo, que vamos a llamarle Luna. La agresión a su bien jurídico tutelado, causándole el delito de lesiones. Se materializó la conducta. ¿Vamos bien? Ok. Delito de omisión. La conducta omisiva es un no hacer, pero que conlleva a una infracción, que conlleva a una lesión del bien jurídico tutelado. Hay dos tipos de omisión, la omisión simple y la comisión por omisión. La omisión simple conlleva a una no ejecución de algo que se encuentra ordenado por la ley con independencia del resultado. Por ejemplo, el encubrimiento. ¿Qué significa esto? A ver, sujeto activo, ¿sale? Vean lo que está haciendo el sujeto activo. Resulta que se ha cometido un delito de robo. Muy bien. Este sujeto tiene conocimiento del hecho que se suscitó y lo que hace es encubrir, proteger al activo para que éste no sea objeto de la norma penal. Como buen ciudadano sabe que tendría que presentar de alguna manera esta situación ante la fiscalía porque se ha cometido un delito, pero decide, miren, no hacer nada permitiendo la consumación del delito. Esto es una omisión simple, ¿sale? Comisión por omisión. En este punto hablamos de que el activo decide no actuar a sabiendas que resultado que se produce. Pero hay otro elemento que vamos a agregar. El activo tiene una posición de garante frente al bien jurídico que está siendo vulnerado. Por ejemplo, ahí va, posición de garante. Ahí va.
Es decir, la norma me exige que yo proteja, que yo cuide el bien jurídico tutelado. La posición de garante la tienen los padres sobre sus hijos. ¿Sale? La posición de garante lo tiene la policía frente a la ciudadanía. La posición de garante la tiene el custodio sobre la persona que protege derivado de un contrato. ¿Sale? Los anteriores son derivados de la ley. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Otro de una posición de garante es, por ejemplo, dentro de la ley, por ejemplo, podría ser el bombero, podría ser un enfermero, una enfermera, un médico. Ok, ok. Hasta aquí vamos bien. ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Ok. Por ejemplo, ¿cuál es la función que tiene una enfermera frente al paciente? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que garantizar que el paciente esté atendido, vamos, Ok, a ver, esta enfermera tenía que suministrarle medicamento. determinados medicamentos a su paciente y decide de mutuo propio no actuar, porque pues a lo mejor hasta tiene una posición personal contra el paciente y no le suministra los medicamentos y debido a ello tiene una situación en su salud o inclusive pierde la vida. Está cometiendo un delito de comisión por omisión porque tiene una posición de garante frente al bien jurídico. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, ahí va. Otro ejemplo. ¿Qué pasa con un bombero? Se está incendiando un edificio y este bombero decide no actuar para salvaguardar las personas que se encuentran dentro del edificio. Su no acción produce un resultado, pero él tiene una posición de garante, es decir, la norma lo obliga a que tuvo que haber intervenido. Su inactividad produjo un resultado. ¿Vamos bien? Otro ejemplo, un salvavidas o un guardacostas. Ahí va. Una persona se está ahogando, ¿sale? Y resulta que esta persona tiene la posición de salvavidas dentro de ese balneario, dentro de esa playa, y no actúa, y la consecuencia es que este sujeto pierde la vida. Su inactividad produjo un resultado. Tiene una posición de garante frente al bien jurídico. ¿Lo entendemos? Sí. Muy bien. Seguimos. Atención, por favor. Ahí va. Seguimos con el estudio del delito por el resultado que causa. Resultado material. ¿Sale? La acción o la omisión producen un cambio en el mundo exterior. ¿Vamos bien? Por ejemplo, vamos a poner este caso. Ahí va. Muy bien. ¿Cuál es el cambio en el mundo exterior que produce el delito de homicidio, compañeros? ¿Cuál es el cambio en el mundo exterior? ¿Cuál es? La inseguridad. No. Estamos de acuerdo que en seguridad, pero hay un tema más importante. ¿Cuál es el resultado material? ¿Cuál es el cambio en el mundo exterior? No sé si entrara, por ejemplo, la familia que deja el difunto en orfandad, por decirlo así.
Entonces, en este caso, el cambio en el mundo exterior es sencillo. La persona que yace sin vida, que Mm. antes de que se cometiera este injusto penal tenía vida, y como consecuencia de la acción del sujeto activo o la omisión, pues la persona yace sin vida. Ese es el resultado material. Una persona que yace ya sin vida. ¿Se entiende? Por ejemplo, en el robo, ¿cuál sería el resultado material? Una pérdida del patrimonio. Ok, entonces en este caso hay un menoscabo en el patrimonio de una persona y este cuate se apoderó de este patrimonio. ¿Se entiende? ¿Sí vamos bien? Sí. Ok, en las lesiones, ¿qué sería? ¿Cuál sería? Pues esto, Pues eso, la lesión, una afectación física a un tercero. una afectación a la integridad corporal Ujú. de una persona. Muy bien. Ok, por resultado material. Por resultado formal. Dice, el delito se consuma con la conducta, acción o omisión sin que sea necesario una alteración material. Por ejemplo, ahí les va, el tema de portar una arma de fuego, aunque no la haya accionado, compañeros, con el simple hecho de portarla y no tener los permisos correspondientes de la autoridad, ya constituye un delito. ¿Se entiende? Ni siquiera necesito que la utilice. Basta con su simple portación. ¿No hay un cambio en el mundo exterior? No lo hay. Pero son delitos de resultado formal. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí? Seguimos. Por el daño. Dice, se lesiona ¿eh? Por el daño. Lesionan un bien jurídico tutelado por la norma. Por ejemplo, en el caso de robo, se afecta el patrimonio. ¿Sí? ¿Lo entendemos, compañeros? Entonces, la acción que se está realizando recae sobre el tema de el patrimonio. ¿Comentarios, dudas? ¿Vamos bien? Ok. Delito de peligro. Dice, aquellos delitos que ponen el peligro al bien jurídico tutelado por la norma. No lo agreden, no lo lesionan, solamente lo ponen en peligro. ¿Se entiende? Reiteramos, la aportación de arma de fuego pone en peligro el bien jurídico tutelado. ¿Está claro? Bien. Siguiente clasificación. Ahí va. Por su duración. Delito instantáneo. Se agota en el mismo momento en que se ha realizado. Ahí va. Reiteramos. Robo. En este mismo momento se consuma. En este momento se ha materializado. El sujeto activo ha afectado el patrimonio del sujeto pasivo. ¿Se entiende? Se consuma en un solo acto. Delito permanente o continuo. La vulneración de este precepto se consuma durante un determinado periodo de tiempo. Por, ej- por ejemplo, en el tema del secuestro. ¿Sale? Ahí va.
Una persona es privada de su libertad con una finalidad de pedir un rescate. Fue secuestrada el día 1 de enero del 2024, ¿sale? Ya estamos a prácticamente 28 de enero del 2024 y la persona no ha sido liberada. Los efectos de este delito se prolongaron durante el transcurso de el tiempo. ¿Se entiende? Les pongo otro caso. Delito de desaparición forzada de persona. ¿Sale? Ahí va. Desaparición forzada de personas. En este caso, compañeros, vamos a tener una situación muy particular. Hasta que no tengamos conocimiento de qué pasó con la persona, los efectos de este delito se prolongan durante el transcurso del tiempo. ¿Bien? Ok. Delito continuado. Ahí va. En el delito continuado hay una unidad de propósito delictivo. Es decir, hay la intención de lesionar un bien jurídico tutelado, aunque hay muchas conductas y hay una identidad entre el sujeto activo y el pasivo. Todo se concreta dentro de este mismo tipo penal. Entonces, reiteremos. Ahí va. Hay identidad entre el sujeto activo, ¿sale? Y el pasivo. Muy bien. Víctima. En este supuesto, hay pluralidad de conductas, aunque solo se constituye un resultado. Por ejemplo, lo que conocemos como el robo hormiga. Esta persona tiene una tienda y este sujeto durante una semana ingresa a la tienda a robar distintos productos. Es decir, el delito fue continuado porque realizó n número de actos, ¿sale? Y al final de cuentas lesionó el bien jurídico tutelado de una sola persona, en este caso el pasivo, y le causa una afectación al patrimonio. ¿Se entendió el ejemplo del delito continuado? ¿Vamos bien? Ok, entonces hay identidad entre el sujeto activo e identidad del sujeto pasivo. ¿Sale? Hay muchos actos que se están realizando, aunque se produce un solo resultado. Bien, seguimos. Vamos a continuar con el elemento de la culpabilidad y analicemos el dolo y la culpa. En el dolo, el sujeto activo conoce los elementos del hecho típico que está realizando y aún así quiere y acepta su realización. Tiene esa intención, tiene ese propósito de lesionar el bien jurídico tutelado por la norma. ¿Vamos bien? Culposo. Aunque no previó el resultado siendo previsible, confió en que este no ocurriría. Tuvo de alguna manera, pues no tuvo un deber de cuidado, un deber, pues de protección, fue descuidado. Vamos a empezar. En el tema del dolo, vamos a dividirlo de la siguiente manera. Dolo, ¿sale? Perdón, ¿eh? Mm, Lo dividimos en dolo directo, dolo indirecto y
y dolo eventual, que algunos autores conocen como preterintencionalidad. Directo. Sujeto activo quiere privar de la vida a sujeto pasivo y lo lleva a cabo. ¿Sale? La conducta que desplegó produjo un resultado que él quería. Dolo indirecto. Sujeto activo quiere privar de la vida al pasivo B, pero asume las consecuencias que pueden ocurrir y entonces como C se encontraba presente, pues dice, ni modo, te encontraste ahí y tengo que cometer el delito también en contra tuya, aunque no estaba preparado desde un inicio, pero acepté y asumí las consecuencias. Muy bien. Preterintencionalidad, más allá de la intención. ¿Esto qué significa? El sujeto activo quería causar lesiones al pasivo, ¿sale? Le da un golpe tan contundente que no solamente le causa lesiones, sino le quita la vida. Como por ejemplo el caso de Pablo Lyle en la corte de Miami. Es un ejemplo de un dolo eventual. Quería provocarle lesiones, pero el resultado fue más allá de lo que este sujeto tenía previsto. ¿Vamos bien? Culpa. En el elemento de la culpa vamos a hablar de dos tipos. Culpa con prevención y culpa sin prevención. En la primera hay un deber de cuidado, ¿sale? Hay una situación de seguridad, hay una situación en la cual se pretende evitar causar una afectación a un bien jurídico. Por ejemplo, soy una persona que no toma, soy una persona que no me drogo, soy una persona que estoy perfectamente descansada, soy responsable de mi manejo, de alguna manera procuro respetar las normas de tránsito, etcétera, etcétera. Ya aún así ocurre. ¿Vamos bien? En la de sin previsión hay falta de cuidado, hay falta de pericia, hay falta de debida observación de la norma. Es decir, conduzco a alta velocidad en un lugar, pues donde realmente, pues es un lugar donde debemos conducir a una velocidad moderada y no lo hago. Entonces, mis queridos amigos, aquí hablamos de culpa sin previsión. ¿Vamos bien? Concurso de delitos. Por su estructura, lo vamos a clasificar de la siguiente manera. Delito simple son aquellos que se prevén en un solo precepto legal. ¿Sale? Es decir, por ejemplo, vamos a hablar del homicidio simple. Dice el tipo penal, comete el delito de homicidio a aquella persona que priva de la vida a otra. A privó de la vida B sin incluir más elementos. Como consecuencia, A es responsable de la comisión del delito de homicidio simple. Delito complejo. Circunstancias que agravan la pena o que en su caso la disminuyen. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente caso. Resulta que se privó de la vida a este pasivo y resulta que el activo lo cometió con premeditación. Lo ideó, lo preparó, utilizó la acechanza
para que el pasivo no pudiera defenderse. ¿Sale? ¿Vamos bien? Entonces, en este caso, hablamos de una agravante del delito. ¿Sí? Concurso de delitos por los actos que se realizan. Concurso ideal. Se cometen varios delitos con una sola acción u omisión. Por ejemplo, ahí va. En un banco se va a cometer el delito de robo. Los delincuentes colocan dinamita afuera del banco para causar un impacto en las bóvedas y puedan ingresar para cometer su atraco. Cuando explota esa bomba, daña el edificio, ¿sale? Causa lesiones a las personas y además de la lesión que causa, hay personas que se encuentran sin vida, ¿sale? Entonces, una conducta produjo varios resultados: daño a la propiedad, lesiones, muerte y el delito de robo. ¿Se entendió el ejemplo? Ok. Concurso real. Varios delitos se cometen con pluralidad de conductas. Acción u omisión. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos el caso del asesino serial de los Estados Unidos llamado Ted Bundy. Muy bien. Ted Bundy lo vamos a encontrar que realizaba los siguientes actos. Bueno, él de alguna manera privaba de la libertad a las chicas, ¿sale? Se apoderaba de sus bienes, ¿sale? Afectamos la libertad, afectamos su patrimonio, ¿sale? Eran violadas y después se cometía, ¿sale? Homicidio en contra de ellas. Es decir, son varias conductas que produjeron varios resultados. ¿Se entiende? ¿Qué es el concurso real? Muy bien. Seguimos. Por el número de sujetos activos. Unisubjetivo. Se requiere en el tipo penal un solo sujeto. Es decir, en el caso que mencioné, ¿cuántas personas tenían que intervenir en los delitos que cometió Bundy para que se configurara? Bastaba con uno. La norma penal no nos exige más. En el feminicidio nos exige más de un sujeto. No, ¿verdad? Con uno. Es un delito unisubjetivo. ¿Podrán intervenir más? Ok, pero solamente el tipo penal nos exige uno solo. Muy bien. Ok, continuamos. Plurisubjetivo. En el plurisubjetivo vamos a encontrar que tenemos a más de un sujeto activo, pero la norma nos exige ello. Por ejemplo, en el tema de delincuencia organizada. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en este caso, la norma nos exige, compañeros, 3 o más personas que van a cometer el injusto penal, ¿sale? Que se encuentran estructurados, que hay una jerarquía y bueno, entonces nos exige esta conformación de este grupo delictivo, de este grupo criminal, delincuencia organizada. ¿Se entendió por qué es plurisubjetivo? ¿Sí? Por su forma de persecución,
Seguimos y decimos delitos que se persiguen por querella, delitos que se persiguen por oficio. En la querella, la persona afectada es el que va a pedir la tutela de este bien jurídico. Su representante legal o la persona que tiene la posición de garante va a acudir a la fiscalía y va a pedir la integración de una carpeta de investigación. ¿Vamos bien? Por ejemplo, en el robo cometido sin violencia, ¿sale? En este caso, vamos a hablar de que se cometió el robo y bueno, la persona que tendrá que presentar la querella es aquella persona que resultó afectada en su patrimonio. ¿Se entiende? Muy bien. Delitos de oficio. La noticia criminal la puede hacer cualquier persona ante la fiscalía y no necesita ser titular del bien jurídico lesionado, sino cualquier persona lo puede hacer. Por ejemplo, ustedes van caminando por la calle y de pronto se encuentran, ¿sale, compañeros? Un cuerpo sin vida. Levantan ustedes la denuncia correspondiente, dice lo que vieron, y aunque no tengan ningún vínculo con la persona que yace sin vida, al final de cuentas es una obligación que tenemos como ciudadanos. ¿Quedó claro? Ok. Seguimos y vemos, por ejemplo, ¿sí? Por su materia. Fuero común, fuero militar, fuero federal. El fuero común afectan los intereses de particulares y se va a encargar la administración pública local de la persecución de esos delitos. Del fuero federal ya lo mencionamos, afectan a la administración pública federal. Se encuentran contemplados en el Código Penal Federal y ya mencionamos los supuestos de territorialidad y hablamos del fuero militar, de aquellos delitos previstos en el Código de Justicia Militar y tanto sujeto activo, ¿sale? Como el pasivo son miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas, ¿sale? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Se entendió esta clasificación? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Empezamos con los elementos positivos del delito. Ya hablamos de la conducta humana que se externa y produce un resultado. Hablamos de la acción, ¿sale? La acción interna no es sujeto de la norma penal, porque solamente quedó la idea del delito en la mente. La que se castiga es la externa, la que produce un cambio en el mundo exterior. Ya hablamos de la omisión, ¿sale? La omisión simple es una obligación que nos establece la norma de actuar para salvaguarda del bien jurídico tutelado, ¿verdad? Y la comisión por omisión implica, compañeros, que el sujeto tiene una posición de garante frente al bien jurídico tutelado. Y el no actuar lesiona a ese bien jurídico. Ya vimos quiénes tienen la posición de garante. Bien, la acción vamos a distinguir que es un movimiento corporal realizado por un ser humano. Ese movimiento es voluntario, hay una intención y se produce un cambio en el mundo exterior. Ok, ese es mi elemento positivo. Ahora vamos a mi elemento negativo.
¿Sale? Este es un elemento negativo y hablamos de la ausencia de conducta. Por ejemplo, en sueño o sonambulismo. Excluimos la embriaguez y excluimos el sueño, ¿vale? En este punto no hay un elemento de volición. ¿Por qué excluyo a la embriaguez? ¿Quién se colocó en ese estado de inconsciencia, compañeros? El propio activo, ¿verdad? No puede decir, ay, es que se me pasaron las copas y no quería que sucediera. Pues él mismo se colocó. O por ejemplo, ¿de quién es culpa de que yo maneje con sueño? De usted mismo. Pues sí, porque debía haber descansado bien. O si estoy cansado, no manejar. Así Sí, de sencillo, la compañeros. la decisión fue propia, digámoslo así, pues. Sí, exactamente, es una situación propia. Ah, pero en el sonambulismo hay una situación psiquiátrica y tiene que ser evaluado por un médico psiquiatra que verifique que efectivamente hay un trastorno en esa persona en el sueño y que y que puede actuar en una situación en ese sentido y bueno, pues puede afectar a un bien jurídico tutelado. Hay un caso de Estados Unidos en la cual, compañeros, el sujeto soñó que estaban robando en su casa, se levantó en ese estado crepuscular, en estado de sonambulismo. Tenía esa situación decretada por un médico psiquiatra, ¿eh? Y ahorcó a su esposa en ese estado. ¿Se entiende? De alguna manera se demostró que actuó dentro del tema de sonambulismo y además con antelación al hecho, ya tenía esta circunstancia médica señalada con antelación. Muy bien. Otra cuestión, la hipnosis. En la hipnosis se supone que hay un tercero que realiza maniobras artificiales y que nos inducen a esta sujeción poshipnótica, es decir, controlan nuestra mente. Yo no sé qué tan factible sea eso, es decir, aquí vamos a tener una situación en la cual un tercero nos manipula, un tercero interviene, un tercero nos controla y se supone que ya no actuamos por voluntad propia, sino actuamos maniatados por el sujeto que nos tiene controlado mentalmente. ¿Vamos bien? El detalle es acreditar eso, ¿verdad? Sí suena un poco disparatado, ¿no? Pero en realidad, o sea, no tienes como jurídicamente comprobar que alguien está bajo hipnosis y cometió un delito. Tenemos que verificar que efectivamente hubiese un elemento probatorio que demuestre que el sujeto fue intervenido mentalmente y que tenía un control sobre él, ¿no? Sí, 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 de por sí la parte del sonambulismo suena un poco ahí, que puede decir pues, tiene probabilidad de comprobarlo porque fue diagnosticado por un profesional, por decirlo así. sí. Pero bueno, la norma sí lo establece, que existe esa posibilidad, ¿verdad? Y sí. Tenemos otra cuestión. Ahí va. La inconsciencia en alto grado, ¿sale? Es decir, actos reflejos, producidos por situaciones fisiológicas o por un estado de sideración emotiva. Ahí va. Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que le da, por ejemplo, un ataque al corazón, ¿sale? Y esta persona, pues de alguna manera, en esta situación, imagínense que se encuentra en la calle y resulta que en su desesperación por la situación que le está ocurriendo, pues lesiona a una persona. Realmente, ¿cómo va a ser responsable por un acto reflejo, por un acto que no puede controlar? Y todo lo contrario, hasta su vida de esta persona corre riesgo, ¿no? Pero puede ocurrir, porque a lo mejor estamos en un lugar conglomerado y en esa situación podemos causar una lesión a alguna persona. ¿Recuerdan esos casos de las películas antiguas, como por ejemplo de, por ejemplo, de estos del gordo y el flaco, donde le pegaban con un martillo y levantaban una mano? Entonces, o sea, esos son actos reflejos, o sea, hasta cierto punto no los controlamos. Nuestro cuerpo ahí no tiene un elemento de voluntad. Es una situación que nuestro cuerpo actúa de forma
refleja, inconsciente. ¿Se entiende, compañeros? Ok, ahí va el siguiente. Fuerza irresistible. ¿Sale? Un sujeto, de alguna manera, es obligado por una fuerza exterior superior a él, irresistible que no puede evitar. Energía humana bis absoluta, energía subhumana bis mayor. Menciono un ejemplo. Bis absoluta. Ahí va. Atentos, por favor. Empujar a una persona. ¿Esto qué puede conllevar, compañeros? Se empuja a la persona. Imaginen que en estas circunstancias se empuja y resulta que tenemos a otra persona que se encuentra atrás, que cae y que se lesiona. ¿Podemos establecer alguna responsabilidad para esta persona que fue empujada y que de alguna manera hizo que el otro tropezara y se lesionara? No. No, ¿verdad? Esto lo conocemos como vis absoluta. Ahora les pongo el ejemplo de la bis mayor. Imaginemos que estamos manejando, ¿vale? Nuestro automóvil y resulta que en esa hipótesis de que estamos manejando, imaginen mis queridos amigos, que de pronto, ahí voy, permítame, que de pronto exista, se presente un sismo, ¿sale? Con lo que hace que el sujeto que va conduciendo pierda el control y lamentablemente causa atropella a una persona, causándole lesiones. ¿Vale? ¿Lo pudo evitar? ¿Lo pudo prever? No. ¿Se entiende? No. ¿Sí o no? Sí, Sí. maestro. Ok. Continuamos rápidamente. Llegamos al segundo elemento. Empezamos con la antijuridicidad. ¿Sale? Toda conducta contraria al orden jurídico que no está permitida. Este es el elemento positivo. ¿Sale? El elemento negativo sería la ausencia de antijuridicidad, que se da por los siguientes supuestos: estado, legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, consentimiento del ofendido e impedimento legítimo. ¿Sí? Empezamos. Ahí va. Legítima defensa. Primer supuesto que vamos a estudiar. Ahí va. El sujeto activo interviene para defender un derecho propio o de un tercero. Vamos a ver que no provocó el sujeto activo, no me dio una provocación. Hay una agresión hacia la propia persona del sujeto activo, ¿vale? Hacia su patrimonio, ¿sale? O en defensa de derechos de terceros. ¿Vamos bien? Esa agresión es real, es decir, está ocurriendo o está a punto de ocurrir. El sujeto ha sacado un arma de fuego. Está a punto de ocurrir el injusto penal. Mi estimado Marcos Alejandro ve que el sujeto se está brincando a su casa. Es un hecho de que está a punto de ocurrir el injusto penal. ¿Se entiende? Sí, maestro. La persona que lesiona, que está a punto de lesionar el bien jurídico tutelado, lo hace sin derecho.
¿Lo hacemos en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos? Hay una necesidad racional de la defensa. ¿Sale? Muy bien. A ver si recuerdan este caso. Fue muy sonado en todo el país. Ahí voy, ¿eh? Por ejemplo, este caso ocurrió, si no me recuerdo, hace como 3 años en la Ciudad de México. ¿Sale? Muy bien. Este robo, de alguna manera, ocurrió. Se subieron a una combi. De alguna manera, los propios pasajeros evitaron que se consumara la lesión al bien jurídico tutelado y bueno, detuvieron el asalto y hasta aquí podríamos hablar de legítima defensa. Dar vista a la autoridad para que se integre una carpeta de investigación por el delito de robo con la agravante que fue en transporte público. Pero ¿qué hizo el público? Lo golpeó y prácticamente lo dejó semimuerto. No recuerdo si murió o no, en este caso el asaltante, pero fueron más allá del resultado previsible. Fueron más allá y causaron una afectación. Es decir, en este punto hay una necesidad racional de la defensa que estamos empleando. ¿Quedó claro el caso, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, maestro. Sí, ok, ahí va. Estado de necesidad justificante. Vamos a ver, ¿qué diferencia tiene con la legítima defensa? Hay un peligro que es real o que está a punto de ocurrir. No lo comete el propio sujeto activo, porque si lo cometiera el propio sujeto activo, lo puede hacer al propósito, ¿saben para qué? Para después él considerarse el héroe. ¿Sí? Muy bien. Lo hace, en este caso se sacrifica un bien jurídico de menor valor para salvaguardar otro. Y en este caso, afrontar ese peligro implica que no es evitable por otros medios. Hay un deber de afrontar el peligro. Les pongo un caso. Ahí va. Se está incendiando el edificio. ¿Sale? Ahí va. Incendio de un edificio. Bueno, aquí está. Muy bien. Estas oficinas se están incendiando. ¿Sale? Muy bien. Y en este sentido, compañeros, vamos a encontrar que llega un camión e impacta contra la construcción para abrir un bosquejo y permitir que las personas que se encuentran atrapadas puedan salir. La pregunta es, ¿este sujeto lesionó un bien jurídico tutelado? Sí, el patrimonio, pero lo hizo para salvaguardar un mayor bien jurídico de mayor jerarquía, de mayor relevancia. ¿Cuál es? Es la vida, la integridad corporal de las personas que ahí adentro se encontraban. ¿Entendemos esto? ¿Sí o no? Muy bien. Seguimos. Ahí va. Ah, otro ejemplo. Decimos peligro no evitable por otros medios. Les hago una pregunta lógica. ¿Y qué pasaría si este camión, a pesar de que ve que las puertas se encuentran abiertas y que las personas están saliendo de este incendio, decide chocar y romper parte del edificio? ¿Realmente actuó en estado de necesidad? ¿No? No, maestro. ¿No? De alguna manera no era necesario esto. Por ejemplo, pongo otro caso.
Acá, maestro, pasó un caso así como está diciendo usted. No sé si escuchó la guardería ABC. Ah, sí, Es exactamente. igual, es igual así que supuestamente se estaba quemando el almacén y llegan los que están cerca ahí, un chavalo con su mismo carro golpeó para hacer el hoyo. Y entonces dicen otros que le echan la culpa porque cuando rompen el hoyo entra aire y eso hace que se prenda más el almacén. Bueno, creo que podría ser un tema de a lo mejor pues evidentemente no es un perito en tema de incendios, ¿no? Entonces, ¿cómo puede determinar que puede causarse una afectación mayor, ¿no? Creo que ese es un tema importante. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Ahí va. Estamos en un automóvil, hay un pequeño. Afuera hay una temperatura de más de 40 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, el pequeño se encuentra en riesgo. En este supuesto, una persona, como ve que el auto se encuentra cerrado, decide romper los cristales y sacar al pequeño. Evidentemente lo hizo para salvaguardar un bien jurídico de mayor jerarquía, de mayor relevancia, en este caso es la vida. ¿Bien? Bien, rápidamente. Ahí va. Siguiente punto. Cumplimiento de un deber. Hay un peligro real, hay un peligro inminente. La norma me obliga a actuar porque soy miembro de la Guardia Nacional, ¿sale? Porque soy miembro del ejército, porque soy miembro de la policía, tengo que actuar en la defensa legal del bien jurídico tutelado y debo emplear de forma racional los medios empleados sin llegar a un abuso de autoridad. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, maestro. Ok, hay una obligación, hay un deber. Ya casi terminamos este punto para la comida. Ahí va. Siguiente. Atentos, por favor. Ejercicio de un derecho. Está el peligro real y eminente. Hay una existencia de una libertad legal de actuar para proteger el bien jurídico tutelado y tenemos que emplear medios racionales. Por ejemplo, la defensa que los padres realizan sobre los bienes jurídicos tutelados de sus hijos. Es decir, hay una existencia legal de que los padres actúen para salvaguardar la integridad de sus hijos. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? O por ejemplo, el empleado sobre los bienes de su patrón. ¿Bien? Y bueno, ya para irnos al descanso, compañeros, revisamos el último supuesto. Y bueno, ya con esto nos vamos al descanso para los alimentos. Y el último supuesto que voy a revisar, regresando un poco a las láminas, es esto. Consentimiento del ofendido. Les pongo un caso muy práctico. Imaginen que en este caso tenemos que el sujeto activo transmite el dominio de un celular al pasivo y después resulta que como se peleó con el pasivo, le quiere reclamar que ese celular, el pasivo, lo robó. Estamos de acuerdo que hay un consentimiento del ofendido, ¿verdad? Cuando transmitió el dominio por compraventa, por donación, lo que ustedes quieran. Muy bien. O por ejemplo, en un tema de un acto sexual, ¿vale? Resulta que hay un consentimiento para realizar un acto sexual de esta pareja de novios y después se pelean y resulta que ya se quiere integrar, levantar una denuncia por el delito de violación cuando evidentemente hubo un consentimiento. ¿Se entiende, compañeros?
¿Vamos bien? Ok, el último ya para cerrar este punto. Impedimento legítimo. ¿Sale? Hay personas que la ley les dice, no les exige el tema de presentar una querella, una denuncia contra un pasivo. Bueno, contra otra persona. A ver, ahí voy. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí tenemos a esta persona que ha infringido la norma. Vamos a tener que sus parientes consanguíneos hasta el 4º grado, ¿sale? No pueden obligar la autoridad a que delaten. ¿Vamos bien? Ok, aquí podemos poner a padres, ¿sale? A hermanos, bueno, hijos, hermanos, tíos, sobrinos. Muy bien. Ok. También vamos a ver a cónyuge, concubino, concubina, ¿sale? Derivado de una sociedad de convivencia, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? No tienen la obligación, pues de alguna manera, de dar informes sobre el sujeto activo. Porque si no, la mamá del Chapo Guzmán hubiera sido responsable. Porque si no, su esposa hubiera sido responsable sobre dónde está su paradero. Porque si no, sus hijos mayores de edad también serían responsables sobre ello. ¿Lo entendemos? ¿Sí o no? Muy bien. Pues bien, estimados amigos, entonces terminamos el elemento de la antijuridicidad con los elementos de ausencia de antijuridicidad. Ahorita que regresemos, empezamos con el tipo penal. Bien, maestro Alberto, quedado con los elementos positivos y negativos del delito. ¿Sale? Ok, vamos a empezar a analizar lo que hemos revisado sobre elementos positivos y negativos. Positivo. Hablamos de la conducta, ¿vale? La conducta humana que se va a materializar. Esta conducta mencionamos que puede ser de acción, ¿vale? O de omisión. La acción consiste en un hacer y la omisión consiste en un no hacer. Ambos producen un cambio en el mundo exterior. La omisión la distinguimos como omisión simple, ¿sale? Ya hablamos de la comisión por omisión cuando el sujeto activo tiene una posición de garante frente al orden jurídico. Acuérdense, la acción es un movimiento corporal, un movimiento humano que produce un cambio en el mundo exterior. Su elemento negativo es la ausencia de conducta. Esta ausencia de conducta vamos a distinguirla nosotros de la siguiente manera. No se manifiesta el elemento volitivo, es decir, la voluntad. Hablamos de, en esta hipótesis, del sonambulismo, ¿vale? Hablamos de la hipnosis, que mencionamos lo difícil que será acreditar la verdad. Hablamos de los movimientos reflejos, hablamos de la energía humana que se manifiesta, que llamamos vis absoluta, y la vis mayor, que inclusive hemos colocado ejemplos, ¿verdad? Si esto lo verificamos, vamos a hablar del elemento de ausencia de conducta. Empezamos a estudiar la
antijuridicidad como una conducta contraria a derecho, como una conducta que va en contra del orden jurídico establecido. Y estudiamos la ausencia de antijuridicidad, o también conocida como causas de justificación. Y en este punto estudiamos la legítima defensa, hablamos del estado de necesidad, ¿vale? Hablamos del cumplimiento de un deber, hablamos de el ejercicio de un derecho, ¿sale? Mencionamos el consentimiento del ofendido. Ya hablamos, por ejemplo, de el impedimento legítimo. Muy bien. Para que expliquemos todo esto, vamos a explicarlos desde casos prácticos. Bien. Legítima defensa. Empezamos con este primer supuesto. Ahí va. Muy bien. Ahí va, compañeros. Vamos a ver. En este supuesto, tenemos que el sujeto activo va a intervenir en salvaguarda de un bien jurídico. En este caso es un bien jurídico propio. Hay una agresión que está ocurriendo, hay una agresión que se está cometiendo sin derecho. En este caso, la persona que actúa en legítima defensa lo hace en salvaguarda de bienes jurídicos propios o ajenos. Y hay una necesidad racional de esta legítima defensa. Muy bien, mencionamos otro supuesto, el estado de necesidad. Ahí va. Imaginemos este caso. Edificio incendiado. Muy bien. Aquí lo tenemos. Muy bien. El edificio se está incendiando y lo que vamos a verificar aquí, estimados amigos, es que vamos a salvaguardar el bien jurídico de mayor jerarquía. Dentro de esta propiedad se encuentran personas que no han podido salir del incendio. Para salvaguardar la vida de estas personas, se destruye algunas puertas del edificio que se encuentran bloqueadas y bueno, de esta manera permitimos que estas personas salgan de este edificio. Se sacrificó un bien jurídico para proteger otro de mayor jerarquía. En este caso, la vida. ¿Vamos bien? Ok, recordemos cumplimiento de un deber. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, a la Guardia Nacional que tiene que actuar en defensa de los bienes jurídicos de la población. Muy bien. Entonces, si en esta actuación lesionan el bien jurídico tutelado de una persona, ok, bueno, se actuaron dentro de su marco normativo, se actuaron apegado a derecho, si tenían una obligación legal de actuar y fueron racional en el uso de la fuerza, pudiésemos hablar de un tema de cumplimiento de un deber. Señalamos el ejercicio de un derecho. Existe una libertad para actuar en salvaguarda, en protección del bien jurídico tutelado. Esos son los puntos que hemos revisado hasta este momento como elementos positivos y negativos. Empezamos entonces ahora con el tipo penal. Empezamos. La tipicidad, reiteramos, es la adecuación de la conducta en el modelo descrito por el legislador. Este modelo es el tipo penal. La descripción que hace el legislador tutelando una norma de cultura y previniendo una sanción.
¿Ok? Entonces, aquí está. Entonces, todos los supuestos normativos que se encuentren dentro de mi Código Penal, ¿ok? Estos son los tipos penales. Son conductas previstas por el legislador que tienen como propósito evitar que se materialicen, evitar que se lleven a cabo. Entonces, esta descripción normativa que ha establecido el legislador es el tipo penal. Ahora bien, si la conducta del sujeto activo encuadra con esa hipótesis normativa, por ejemplo, en el caso de abuso sexual, entonces nos encontramos que la conducta del sujeto activo, ¿sale? Se relaciona con la hipótesis normativa por el tipo penal y entonces hablamos de tipicidad. Recuerden que esa relación entre la conducta y el resultado es lo que conocemos con el nombre de nexo causal. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok, si tenemos dudas, comentarios, por favor, con todo gusto, ¿eh? Vamos a continuar. Ahí va. Muy bien. Tipo penal. Vamos a analizarlo y describirlo. Empezamos con tipo penal objetivo. Elementos normales de naturaleza descriptiva, haciendo referencias a personas, cosas y modos de obrar. Muy bien. Por ejemplo, vamos a encontrar elementos normales de naturaleza descriptiva. Vámonos con el tipo penal de feminicidio. Muy bien. Aquí vamos a encontrar un aspecto muy importante que debemos tomar en consideración. Bien, entonces nos encontramos con un caso donde una persona yace sin vida en el tema de la comisión del delito de feminicidio. En este punto vamos a analizar lo siguiente. Todos los elementos descriptivos que verifican esta hipótesis normativa, vamos a ver que puede ser los siguientes. Uno, una mujer que yace sin vida, ¿sale? Dos, nos encontramos con un arma de fuego, ¿sale? Tres, nos encontramos que el cuerpo de la mujer, después de verificar un análisis, fue objeto de una violación, ¿sale? Cuatro, nos encontramos dentro de la escena que hay ciertos objetos materiales, ¿sale? Que están relacionados con el delito que estamos verificando. Es decir, al final de cuentas, los elementos objetivos del tipo son aquellos que se describen perfectamente dentro de la norma. ¿Se entiende? Ok. Mientras que los elementos subjetivos hacen referencia a un propósito, a un fin de la acción, a un ánimo específico. Dígame, ¿cuál es el elemento subjetivo en el delito de robo, compañeros? ¿Cuál sería? ¿Qué se imaginan? Dígame, ¿cuál es el elemento subjetivo? El patrimonio. Bueno, pero ese es el bien jurídico tutelado. El elemento objetivo implica que este sujeto se va a apropiar de un bien sin derecho. Tiene el propósito de obtenerlo, tiene el propósito de aprovecharse de él como si fuese un propietario. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. ¿Cuál es el elemento subjetivo, por ejemplo, en el delito de violación? ¿Cuál sería? Mm,
¿Cuál sería? ¿Cuál es la intención del agresor? ¿Cuál es la El intención abuso del sujeto sexual, activo? el abuso ¿Cuál? sexual, el abuso sexual, Va más allá del abuso sexual. el ataque físico. La cópula. O sea, Ajá, tener el contacto íntimo, tener la relación sexual en contra de la voluntad del pasivo. ujú. ¿Se entiende? Ok, entonces hablamos del elemento subjetivo, del elemento interno. ¿Lo comprendemos? ¿Sí? Muy bien. Elemento normativo. Hace referencia a un juicio de valor correspondiendo a otras disposiciones jurídicas o dentro de la propia norma. Por ejemplo, reiteramos, vamos a seguir con el delito de robo. ¿Qué detalle ven en el delito de robo que yo debo de comprender? ¿Cuál sería? Hay dos supuestos importantes. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, compañeros? ¿No se imaginan? Compañeros, ¿qué les viene a la mente? Les voy a leer el tipo penal, artículo 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento del que legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena. Ahí va. Primero, ¿qué es el ánimo de dominio? ¿Sale? ¿Qué es? Se entiende por una cosa mueble. Si no entendemos esto, compañeros, ¿cómo podemos entender qué es el delito de robo? ¿Vale? Entonces, para entender qué es el dominio y qué es una cosa mueble, nosotros tenemos que acudir al Código Civil. ¿Sale? Y así vamos a complementar lo que entendemos sobre estos elementos normativos. ¿Se entiende? Vámonos con el delito de violación. Ahí va. Fíjense, ¿eh? Dice el delito de violación, al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con una persona de cualquier sexo, se le impondrán de 6 a 17 años. El mismo tipo penal nos dice abajo que entendemos por cópula. Cópula implica el acto sexual sin consentimiento del sujeto pasivo. ¿Lo comprendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Seguimos. Continuamos con los elementos objetivos. Vamos a ampliar su conocimiento. Ahí va. Elementos objetivos. 1. Acción u omisión por parte del sujeto activo. Externó su voluntad de producir un daño, de producir una lesión al bien jurídico tutelado. Primer punto, acción u omisión. Segundo punto, lesión o puesta en peligro. La pregunta, ¿se causó una lesión o solamente se puso en peligro? ¿Sale? ¿Se afectó o no? ¿Se dañó el patrimonio? ¿Se afectó la vida? ¿Se privó de la libertad? ¿Qué pasó? Es importante determinarlo. Siguiente punto. ¿Cuál es la forma de intervención del sujeto activo? Autor intelectual, autor material o autor cómplice encubridor. Muy bien. Analizamos también y al sujeto pasivo. El interventor sobre el cual recae la conducta establecida dentro de la norma penal. Y el activo es quien la lleva a cabo, quien la materializa. Seguimos con los elementos objetivos, ¿los comprendemos? Siguiente.
Seguimos con elementos objetivos. Por su resultado formal o material. En el primero hay una afectación, ¿vale? En el mundo jurídico o se afecta el estado de la natural de las cosas. Por ejemplo, en la violación hay un resultado formal o material, ¿sí o no? ¿Cuál sería? Después de un examen pericial en medicina, ¿cuál sería? ¿Qué determinaría la pericial? En este caso, el médico legista, ¿qué determinaría? Que si hubo una violación, Ok, en este tema de violación, es decir, hubo un acto sexual sin Ujú, consentimiento y de alguna manera hará las pruebas pertinentes para verificar por qué se da esta hipótesis, ¿no? ujú. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Nexo de atribución. Decimos, es el vínculo entre la acción u omisión y el resultado formal o material. ¿Sale? Nexo de atribución. Sujeto activo, ¿sale? Aquí lo tenemos, que priva de la vida a un sujeto pasivo. Aquí está, ¿sale? Y esta acción que realizó de forma dolosa lo hizo por razones de género. Entonces, la acción se vincula con el resultado. A eso lo conocemos como nexo de atribución o nexo de causalidad. ¿Se entiende? Sí, Bien, seguimos. El objeto material sobre lo que recae la conducta delictiva, que puede ser el objeto material, puede ser una persona, ¿sale? Sería el pasivo, o puede ser una cosa. ¿Sale? Entonces, sobre cualquiera de estos elementos recae la consecuencia del delito, la conducta delictiva. Sobre el pasivo, la persona o sobre una cosa. Por ejemplo, me robo una computadora. ¿Cuál es el objeto material, compañeros? la computadora. La computadora como tal sería el objeto material. ¿Se entiende? Muy bien, seguimos. Medios utilizados por el activo. Herramientas que utilizó el sujeto activo para llevar a cabo la conducta que describe el tipo penal. Muy bien. Ok. Y llegamos a circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión. ¿A qué conlleva esto? Pues de alguna manera algunos tipos penales establecen circunstancias muy particulares. Por ejemplo, ahí les va. Vámonos por un tipo penal en el caso mm, de despojo. Fíjense cómo se establece, ¿eh? Dice, comete el delito de despojo al que de propia autoridad, por medio de la violencia física o moral, escuchen bien, el engaño o furtivamente ocupe un inmueble ajeno. Nos establece determinadas circunstancias para ocupar este inmueble. Nos habla de violencia física o moral, el engaño y también nos habla de la furtividad. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, maestro. ¿Sí? Sí, maestro. Muy bien. Ok, ahí va. Elementos normativos. El concepto definido culturalmente. Es decir, inclusive nos vamos directamente al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es decir,
nos vamos a lo que establece la RAE para una definición lingüística dentro de uno de sus diccionarios. ¿Esto qué sería, compañeros? Esto sería lo que conocemos nosotros como su definición lingüística. ¿Sale? La RAE. La Real Academia de la Lengua Española. Muy bien. Concepto definido científicamente. ¿Sale? Su definición técnica. ¿Sale? Que es una especie en peligro de extinción. ¿Qué se entiende por la muerte? Muy bien. Concepto definido jurídicamente. Vámonos a una definición legal, como lo que vimos sobre el tema de el ánimo de dominio. Y, pues, bueno, de alguna manera es un ejemplo de una definición jurídica. Estos son los elementos normativos. Los elementos subjetivos tienen que ver con aspectos de alguna manera sobre intención. Dividimos en los genéricos el dolo, querer, saber y aceptar las consecuencias. La culpa, ¿sale? Pues sabemos que podía ocurrir, pero pretendíamos que no ocurriera. Culpa con representación o culpa sin representación. Muy bien. Seguimos con los específicos, los establecidos en algunos tipos penales, que se traducen en intenciones puntuales y concretas. Por ejemplo, otra vez, vámonos con un tipo penal contenido en nuestro Código Penal, por ejemplo, en el artículo que hace referencia a el fraude. Dice, al que por medio del engaño o aprovechando del error que otro se halle, se haga ilícitamente de una cosa o obtenga un lucro indebido. Al final de cuentas nos habla de elementos muy especiales que implica el engaño o aprovecharse del error de una persona y la obtención de un lucro que no nos corresponde. Muy bien. Ok. Continuamos y vamos a hacer referencia a lo siguiente. Muy bien. Vamos a hablar de los tipos penales, las clases de tipos. Empezamos con tipos básicos, especiales, subordinados, compuestos, autónomos. Empezamos con los básicos. Decimos, de manera independiente, un modelo descrito por el legislador se aplica sin sujeción a ningún otro tipo. Se describe de manera independiente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Por ejemplo, el tema del homicidio, que es un tipo penal básico, que la conducta que conlleva privar de la vida a una persona se constituye con el delito de homicidio. Tipos penales especiales. No dependen de la existencia de un tipo básico, porque tienen elementos nuevos que modifican los requisitos previstos en el tipo penal fundamental. ¿Alguien me da un ejemplo de un tipo penal especial, compañeros? Dame un ejemplo, por favor. Maestro, ¿podría ser robo con violencia de noche? ¿Podría ser? No, porque en ese caso hablaríamos de un tipo penal, me parece más que sería mm, el tema del robo con violencia, me parece que sería una calificación del propio delito con atenuantes y agravantes. Serían elementos accidentales. Un Ok. ejemplo, ahí les va un especial. Antes de que existiera el tipo penal de feminicidio, nos encontramos que la privación de la vida a una mujer
entraba dentro de la categoría de homicidio. ¿Sale? A lo mejor aquí podríamos pues, señalar las agravantes. ¿Sale? Pero a partir del establecimiento del tipo penal de feminicidio, ¿qué tenemos, abogados? ¿Qué tenemos acá? Pues que es un delito que tiene su propia clasificación, que es un delito que tiene sus propias circunstancias, que se separa completamente del delito de homicidio. ¿Nos queda claro? ¿Sí o no? Inclusive Maestro, se le dio hasta como que una mayor penalidad, ¿no? Ya a ese tipo de delito. O sea, obviamente el homicidio, pues es un delito penado, pero ya en cuestión de feminicidio, creo que le aumentaron un poquito más la penalidad, ¿no? Y no tiene nada que ver con homicidio, ¿eh? Ujú, Es otro tipo penal muy distinto. ujú, Es una circunstancia muy particular, es decir, lo separamos completamente de el homicidio. Mi sí. estimada Sara, ¿te escuchamos? aquí también entraría lo que es el infanticidio. No, porque el infanticidio es una consecuencia del homicidio, es como homicidio que tiene que ver con el pequeño durante las 24 horas de nacido. Y si usted revisa el Código Penal, va a encontrarse que esos temas se encuentran insertos dentro del propio homicidio. Ok, perfecto, ¿Vale? gracias. Sí. Continuamos. Subordinados. Ahí va. Estos son algunos supuestos que ustedes han establecido. Determinadas circunstancias o aspectos que califican la acción prevista. El tipo penal básico del cual dependen tienen agravantes y tienen atenuantes. Entonces, por ejemplo, lo que usted me platicaba, mi estimado amigo, que es el robo en transporte público, implicaría un delito subordinado, porque en este caso hablamos de agravantes. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en un homicidio, aquí tenemos al sujeto activo, ¿sale? Vean lo que va a hacer. Este sujeto activo, pues anda siguiendo a una persona, ¿sale? Verifica a qué hora sale de trabajar, ve por dónde transita y utiliza esta información para en un momento determinado privarla de su vida sin que tenga la oportunidad de defenderse. En este caso vamos a hablar de agravantes. Serían tipo penal subordinado. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Tipo penal compuesto. Ok. Se hace referencia a un mismo bien jurídico. Hay pluralidad de acciones previstas con distintos verbos rectores. ¿Vale? Ahí va. Distintos verbos rectores. Vamos a hablar de otro tipo penal. Por ejemplo, aquí podríamos hablar del tema de la extorsión. Vean cuántos verbos dice este tipo penal. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer, tolerar algo, obteniendo lucro para sí o para otro, con la amenaza de causarle un daño o un perjuicio patrimonial, se le impondrán de 5 a 10 años de prisión. Son varias hipótesis normativas. Por ejemplo, el dar, ¿en qué consiste, compañeros? A transmitir el dominio de una cosa, ¿verdad? El hacer, ¿en qué consiste? ¿En qué consistiría el hacer, compañeros? ¿A qué les suena? En la forma de cómo lo hace. Bueno, no, el hacer, imagínate que usted lo están extorsionando y le dice, a ver, usted va a realizar tal cosa porque si no le voy a causar un daño a su familiar. O sea, lo obligan a realizar un acto positivo, un acto material, ¿no? Aún no hacer, le dice, a ver, si usted da aviso a la policía,
va a ver que le va a ir mal, ¿sale? Es decir, no hacer. El objetivo particular, ¿cuál es? La obtención de un lucro. ¿Nos quedó claro? ¿Sí? Ok. Autónomos. No es necesario que al aplicarse la ley penal se acuda a otro ordenamiento para comprender el significado de ese tipo penal. En este caso, el modelo cual se adecua directa e inmediatamente en la acción del sujeto activo del delito. Por ejemplo, en el delito de violación, hay necesidad de ese otro ordenamiento para que nos diga qué se entiende por cópula o el mismo Código Penal nos los establece. El Código Penal lo establece. Ok, por ejemplo, vámonos al tipo penal de feminicidio y aclara el tipo penal. A ver, nos dice, bueno, voy a ser muy claro, dice el tipo penal, con qué se entienden por razones de género. O sea, no se limita a decir, dice, comete el delito de feminicidio a quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Y nos dice, estas son razones de género. Y nos habla de varios supuestos que establece la norma. La víctima presente signos de violencia sexual, la víctima se le hayan infligido lesiones, existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo antes cometió actos de violencia, amenazas, acoso, lesiones contra el pasivo, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, laboral, docente o de confianza, haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco, consanguinidad, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, compañeros, qué hace este tipo penal autónomo? Es decir, ahí mismo describe qué se entiende por violencia de género. ¿Nos queda claro o no, compañeros? Díganmelo, por favor. Sí, Sí. maestro. Ujú. Muy bien. Seguimos. Ahí va. Muy rápido. Dice tipos penales en blanco. Es decir, en este punto, el legislador nos remite a otra norma o al mismo ordenamiento jurídico. Por ejemplo, reiteramos los delitos contra el medio ambiente, ¿vale? Especies en peligro de extinción. Díganme ustedes, la norma puede ser muy puntual para decir qué especies se encuentran en peligro de extinción. No, No. ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? ¿Qué tendríamos que hacer? Investigar qué animales son los que están en peligro de extinción para ver si están Tendríamos dentro que de. acudir a las normas especializadas que hablan de qué especies animales se encuentran en peligro de extinción, ¿verdad? ¿Se entiende o no? El tipo penal se complementa. Muy bien. Ok. Tipos penales abiertos. El tipo penal no está completo. ¿Sale? En este punto hay que distinguir la acción prohibida de la permitida, por lo cual a veces tenemos que acudir a un complemento que realiza otro ordenamiento legal. Es decir, al final de cuentas, en sí mismo no se complementan, nos obligan a remitirnos a otro antecedente. ¿Se entiende? Por ejemplo, ahí va. Vámonos con delitos que tienen que ver con, por ejemplo, ahí va. Ujujú. Por ejemplo, delitos contra el medio ambiente. Y aquí se hacen varios supuestos. Por ejemplo, dice, se le impondrán de 1 a 5 años y de 300 a 1500 días de multa a quien descargue o deposite hasta 1 metro cúbico de residuos sólidos de la industria de la construcción en un lugar no autorizado.
La pregunta es, ¿qué es un residuo sólido, verdad? Tenemos que complementar este tipo penal, porque no nos establece la legislación que entendemos por un residuo sólido. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Tipos penales cerrados. Lo que el tipo penal establece es suficiente para entender en qué consiste la acción prohibida. No hay que irnos más lejos que lo que establece la propia norma a la letra. De daño o de puesta en peligro. En este punto, de daño implica que hay una lesión, que hay una destrucción del bien jurídico tutelado. Y en la otra solamente se pone en riesgo. ¿Quién me da un ejemplo de tipo penal de daño y tipo penal de puesta en peligro? ¿Quién me ayuda, por favor, compañero? ¿Quién me ayuda? Cualesquiera, compañeros, ¿eh? ¿No les viene nada a la mente? ¿Algún accidente automovilístico cuando se muere una persona? Algún accidente cuando muere una persona, en ese caso es de daño o de puesta en peligro. De daño. Ok, ¿cuál sería el daño? El daño, pues, es en sí, es lo que le afecta al carro y la muerte de la persona. Que Es por decir, la consecuencia del choque tuvo la. usted me dice que hay un daño tanto patrimonial, que en este caso es el vehículo, como un daño a la persona, que bueno, que perdió la vida como consecuencia, pues, de este accidente de tránsito, ¿no? Así es. Ok, ¿y de puesta en peligro o de puesta en riesgo? ¿Qué le suena? Vámonos al Código Penal, artículo 251. Dice, a quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, atendiendo a las referencias de tiempo, modo y lugar, se le impondrán de 3 meses a 3 años de prisión. Es decir, la simple portación que implica. La pregunta es, ¿ya causó una afectación a un bien jurídico? No, ¿verdad? Pero simplemente portar este instrumento ya en sí constituye la comisión de un Delito. delito. ¿Se comprende? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ahí va, compañeros. Atipicidad. ¿Qué es el elemento de la tipicidad? Estamos ahora en elementos negativos del elemento de la tipicidad. Dice, cuando la acción falta alguno de los elementos descritos por la ley. Por ejemplo, la calidad del sujeto activo. Pregunta, ¿en el infanticidio requiere cierta calidad del sujeto activo, sí o no? ¿Quién es el activo? ¿Quién es? La madre. La madre La del padre. madre. No, nada más la La madre, madre ¿eh? nada más. El tipo penal no habla del padre, nada más habla de la Madre. madre. De la ¿Alguna madre. calidad en particular en el sujeto pasivo? Que tenga 24 horas de nacido. El bebé. ¿Sale? El pequeño dentro de las primeras 24 horas de nacido. Vámonos en el feminicidio. ¿Alguna característica especial en el sujeto activo? ¿Nos pide algún sujeto activo en particular o no? El responsable, ¿no? De quitarle la vida. Pero ¿nos pide alguna condición en particular? No, ninguna. No. ¿En el pasivo? Que Tampoco. sea mujer. Bueno, Tampoco. no que sea mujer, obviamente. Que Sea sea mujer. Sí. mujer. Ok, muy bien. Vámonos, por ejemplo, con el delito de administración fraudulenta. ¿Saben en qué consiste la administración fraudulenta? ¿Sí o no? Mala administración para
obtener algún lucro. Más o menos, por ejemplo, Em, un contador que cometa el delito, pues que esté haciendo mal su trabajo y que esté obteniendo un ok, lucro, eh, que Vamos, esté, podría ser más o menos como que estuviera hablando de un administrador de una empresa que estuviera maquillando los números, reflejando números que no son y obteniendo pues un recurso, ¿no? Pero ok, maquillando la información. ok, ya nos habló el primer compañero del contador, usted nos habla de un tema de un administrador, de una persona que es el encargado de custodiar el patrimonio de la empresa y lo utilice de forma indebida y maquilla la información para obtener un lucro, ¿verdad? Entonces, ¿hay una calidad de sujeto activo? Sí, ¿verdad? El Sí, administrador, el contador, la persona que lleva a cabo el tema de la administración dentro de la empresa. ¿Vamos bien? Ok, bien. Seguimos. Elemento valorativo del objeto del delito. Es decir, por ejemplo, en el delito de robo, por mencionar un caso, se establece, estimados amigos, una hipótesis importante en relación a la pena que se va a obtener de conformidad con el valor de lo robado. ¿Se entiende? Ese es un elemento valorativo. Referencias temporales o espaciales. ¿Qué recuerdan que les comenté, por ejemplo, en relación del delito de despojo? ¿Lo recuerdan que más o menos les dije algo? ¿Qué recuerdan sobre despojo? que por medio de violencia, Ok, ¿qué más les mencioné? Además del tema de la violencia. engaños, No, ya hablamos de la violencia, pero ¿qué más mencionamos? Al que de propia autoridad, por uso, por medio de la violencia física moral, el engaño o furtivamente. ¿Qué implica ese tema de la furtividad, compañeros? ¿Qué implica? ¿Qué implica que algo sea furtivo? ¿Es público? ¿Es abierto? ¿no? Ok. La furtividad implica que lo hago a escondidas, lo hago en la noche, lo hago a través del ocultamiento y eso utilizo para aprovecharme y obtener, en este caso, apropiarme de un bien inmueble del cual no tengo derecho. ¿Vamos bien? Sí, Ok. Medios previstos. Ok. En este punto en particular, algunos tipos penales hablan de un medio previsto para que se lleve a cabo, para que se materialice. Por ejemplo, medios previstos en el caso, por ejemplo, podemos hablar de ayuda o inducción al suicidio. A lo mejor puede ser. Dice, al que ayude a otro para que se prive de la vida, se le impondrán y establece una pena. Y nos establece algunos medios previstos. Dice, al que induzca a otro para que se prive de la vida y habla que si el suicidio no se consuma, por aquí viene un punto. Dice, si la persona que induce o ayuda al suicidio fuera menor de edad o no tuviera capacidad de comprender, habla de una pena. Pero hay otro supuesto, dice, ahí va, dice, mm, ok, dice el primer párrafo del artículo 142, dice, si el agente prestara auxilio hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la pena aplicable será de 4 a 10 años de prisión. Es decir, en este punto dice que el propio sujeto que induce al suicidio es el que a final de cuentas lleva a cabo los actos para que la persona que se quiere suicidar, pues de alguna manera lleve esta conducta. ¿Se entiende, compañeros? Y los elementos subjetivos del injusto se mencionan algunos delitos que se van a perseguir por dolo y otros que se persiguen por culpa. Hay unos que requieren del elemento de la voluntad. Por ejemplo, ¿el feminicidio puede ser culposo?
No, ¿verdad? ¿No? No, siempre será doloso. ¿El robo puede ser culposo? No, No, porque ni modo que ahí me cayó en mi bolsa tu celular, ¿verdad? Dale, no. fue sin querer queriendo. ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Ausencia del tipo. Decimos, el legislador no prevé la acción en algún tipo penal. Al final de cuentas, en este supuesto, pues vamos a verificar que no constituye una violación a una norma penal. Es otro tipo de infracción, pero como tal no constituye un delito. Díganme, ustedes, pónganme un ejemplo de una conducta que aparente ser un delito, pero no lo es. Díganme, algo que les venga a la mente. No es un delito, díganme, por favor. Alterar el orden, la vía pública. No, bueno, pues sí podría constituir un delito, contra las vías de comunicación. No, pero me refiero así como, por ejemplo, tener ruido nada más. O sea, como ese típico Ah, que... ok, Sí, sí. pudiese constituir una falta administrativa, pero no un Ujú, delito. así es. ¿Se entiende? O lo que decíamos hace rato, orinar en la vía pública. Ujú. ¿Vale? Constituye una falta administrativa. Como tal, no constituye un Un delito. delito. ¿Sale? Muy bien. Ahí va. Bien, 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 bien. Llegamos a la imputabilidad, la idoneidad del sujeto activo para ser sujeto de la norma penal. La idoneidad del activo. ¿Sale? Ahora vámonos a la zona intermedia. Hablamos de la imputabilidad disminuida. Es decir, ya tiene una previsión por parte de un psiquiatra, por parte de un médico, que nos dice que este sujeto, pues de alguna manera tiene una capacidad disminuida en su aspecto cognitivo, que realiza con muchas cosas de mutuo propio, pero sí es determinante de que no actúa con su plena capacidad. ¿Sale? En este caso, podemos establecer una pena tomando en consideración cuál es el grado de disminución que tiene frente a esta capacidad. Es importante una pericial en medicina y también una pericial en psiquiatría. ¿Vamos bien? ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí o no? Ahora, por ejemplo, una imputabilidad atenuada. ¿Cómo sería eso? ¿Han escuchado una canción, por ejemplo, que cantaba Miguel Aceves Mejía, que decía, al preso número 9 ya lo van a sentenciar? ¿Sí la has escuchado? Bueno, hay algo que dice, por ejemplo, nos dice en este supuesto que el sujeto entró a su casa, ¿sale? Y cuando llegó, encontró en el lecho nupcial a su pareja. Fue tanto su coraje, fue tanta su impresión que privó de la vida a él y a ella. La pregunta es, ¿esta conducta debe ser castigada? La respuesta es sí, pero Sí. también tenemos que entrar a esto, que cuando se enojó, cuando perdemos el control, no actuamos de manera normal. ¿Sale? Si se acredita el estado de emoción violenta, podemos establecer una responsabilidad atenuada, una responsabilidad disminuida en este caso. ¿Por qué? Porque ese estado de emoción violenta, como el sujeto previó el delito, como previó las cosas y bueno, actuó bajo un impulso. Alberto, te escuchamos, por favor. Oiga, maestro, es como si una pareja andan juntos, ¿no? Van a una fiesta, ingieren bebidas y el hombre le echa algo a la bebida
ya se van siguen la fiesta. Entonces se van a un hotel y ahí se empiezan a drogar. Entonces la mujer muere de un infarto y el otro queda inconsciente. Los dos se drogan, ¿no? Y entonces quedan inconscientes. Entonces duran inconscientes varias horas. Ahí le cae responsabilidad al hombre o A ver, pero usted dice que le introdujo algo a la bebida de la mujer. pues lo que dicen, ¿no? Que los testigos que le puso. Bueno, si se acredita eso, pues no sería este supuesto. Ahí yo creo que sí hay una responsabilidad total del sujeto activo. Pero las dos personas están conviviendo juntos. Pero, ¿y le introdujo esta sustancia sin su consentimiento? Es el detalle. Pues si eso se acredita, pues evidentemente hay un dolo completamente y hay una responsabilidad total del sujeto activo. Sí, y si no, Pues yo creo que también aquí podemos hablar de que cada quien es responsable también en su momento estamos drogándonos y yo muero de una sobredosis, pues bueno, es mi responsabilidad también, ¿no? Soy una persona mayor que tiene capacidad plena de decidir sobre su acción, ¿no? sí, ¿Sí? sí, Ok, muy bien. Vámonos con ausencia de imputabilidad. Por ejemplo, en razón de minoría de edad. Y aquí tenemos varios supuestos, ¿eh? ¿Listos? Ahí va. Vamos a empezar. Muy bien. Empezamos. Grupos etarios. Ahí va. De cero hasta antes de cumplir 12 años, no hay ninguna responsabilidad. ¿Sale? De los 12 a antes de los 18, vamos a ver una responsabilidad tomando en cuenta de 12 a antes de 14 es el primer grupo etario. Después de 14 a antes, perdón, a antes de 16. Después tenemos de 16, ¿sale? A antes de 10 años. Muy bien. Ok. En estos supuestos son sujetos al sistema penal de justicia para adolescentes. Muy bien. Estado de enajenación que ya haya sido determinado por un médico, que haya sido determinado por un psiquiatra, que determine que la persona no tiene la capacidad de discernir y tomar decisiones de mutuo propio. ¿Sale? En este caso será sujeto de una medida de seguridad. Muy bien. Y también los estados de inconsciencia, que aunque no son permanentes, hay que verificar si ese delito ocurrió dentro de este estado de inconsciencia. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece un proceso penal para inimputables. Muy bien. ¿Vamos bien? Ok. Las acciones libres en su causa. Lo que usted me preguntó, Alberto, aquí puede tener una relación. Decimos, sí, el sujeto conscientemente se coloca en un estado de imputabilidad. ¿Sale? Es decir, lo hace con la intención de darse valor y llevar a cabo una conducta, entonces esto agrava la pena. O lo hace porque está conviviendo y desgraciadamente de esta circunstancia, pues se materializa un delito. Ahí va. Por ejemplo, si yo me drogo, porque voy a utilizar esta circunstancia para subirme a saltar un camión, pues evidentemente yo mismo me coloqué en este estado y lo hice para darme valor, ¿verdad? Y actuar.
en menoscabo del bien jurídico. ¿Lo entendemos, compañeros? Esto es una agravante. Muy bien. ¿Sí entendemos quién se coloca de forma voluntaria en ese estado? ¿Sí nos queda claro eso, compañeros? Sí, ¿Vamos bien? sí. Ok. ¿Dudas, comentarios? Ok. Bien. Estimados amigos, entonces con esto concluimos la segunda unidad, pero vamos a hacer con el maestro Alberto.